Bienvenidos a todos a esta segunda temporada de CFO Talks, el podcast de CFO Remoto, donde invitamos a grandes exponentes y grandes fundadores de empresas tecnológicas chilenas y que están desarrollándose en toda Latinoamérica y el mundo. Esta es la segunda temporada. La temporada pasada invitamos a tremendos startups. Esta temporada se viene increíble. Nuestro primer invitado es Álvaro Echeverría. Álvaro es fundador y gerente general de Simpliroot. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, pues, gracias por invitarme. La verdad, cuando me escribiste estaba en México, logramos coordinarnos y me encanta. O sea, somos amigos hace rato, así que te lo agradezco. Sí, maravilloso. De hecho, nosotros nos conocimos, Álvaro, en el 2017, por ahí, yo creo. 17, 18 Más o menos, cuando yo ya llevaba un par de años. Nosotros llevamos, Simpliroot partimos en 2016, así que también llevamos como 2-3 años nosotros. Medio parecido, misma generación, ¿no? Exactamente. Y nos encontramos en el fondo porque, claro, ustedes tenían en ese momento, obviamente eran una empresa de un tamaño totalmente distinto al que son hoy día, pero tenían un cierto dolor en la parte financiera. Cuéntanos un poco qué te llevó a buscar algo como lo que nosotros ofrecíamos. Sí, o sea, cuando te acercaste a nosotros, porque creo que tú me buscaste en ese momento, Simpliroot había ya hecho nuestro SID. O sea, nosotros estar vendiendo en esa época yo creo como $1 millón ARR, más o menos, yo creo. Y creciendo. Y creciendo, o sea, estábamos triplicando año contra año. Entonces nosotros tuvimos Startup Chile, tuvimos primer funding ahí un poco, después nos fuimos a Estados Unidos, 500 Startups, ahí adelantamos el SID, lo terminamos de adelantar en Chile, ahí entró un par de inversionistas, Guaira, Orión, con el Andrés Cargill, y en toda esa etapa, ese año fue como duplicar, y el siguiente año fue triplicar. Entonces como que se empezó un poco a descontrolar, y positivamente. Y la forma en que tenemos estructurado Simpliroot, cuando dice ingeniero industrial, nunca ha sido muy de finanzas, la verdad. Como que el ramo de contabilidad no entraba. Como que no. Y lo de finanzas. Fome. No es fome, pero no es mío, no es lo mío. Yo soy más matemático, la verdad. ¿Cachai? Y segundo, cuando yo administraba la empresa, la escala que empezamos a tener, cuando ya vendí $1 millón, es suficientemente más como compleja que no podía hacerlo interno tan fácil. Entonces, Lady, que es la chef de administración siempre en esa época, trabajaste un montón con la Lady. Y entiendo que sigue. Sí, el Lady lleva de hecho, 10 años en Simpliroot. Ha ido subiendo en su cargo y responsabilidad. La Lady llegó a ser la Head of Finance de Simpliroot, ahora está en proyectos especiales, como que ha sido buena en reinventarse dentro de Simpliroot. Sí. Y en todo ese proceso llegó un punto donde yo y Lady sentimos que ¿qué pasó? Pues Simpliroot se empezó a vender en Estados Unidos, tenía inversionistas en Estados Unidos, no era trivial ya la contabilidad solo en Chile. En ese periodo creo que usted ha empezado a tener los primeros clientes en Perú. Claro. Entonces como que dije, son cosas más allá de saber finanzas, como que no logro entender yo cómo la estructura tributaria, financiera, los inversionistas empezaron a pedir información, entonces se empezó a complicar mucho. Había que consolidar la información de todos los países en uno. Corfo te empieza a pedir auditoría, entonces como que yo ya no estoy en ese mundo donde mi inexperiencia puede ser costosa al final del día. Y ahí como que nos conectamos. Me gustó mucho el servicio, conectamos también a nivel más cercanía, estuvo entretenido la verdad. Genial. Oye, yo te agradezco que hayáis sido cliente nuestro harto tiempo, conversábamos que fueron más o menos 2 años, claro. Y claro, en la medida que el negocio siguió escalando y siguieron además abriendo países, y claro, empiezan a haber ciertas pedidas desde arriba, ¿cierto? De, oye, genial los reportes, pero necesitamos un poquito más de velocidad probablemente, de poder hacer... obtener reportes mucho más rápido, tener a alguien full time dedicado a hacer esto, quizás que esa misma persona pueda apoyar las siguientes rondas de inversión. Sí, lo interesante, yo diría como la etapa en que estuvimos cuando trabajamos juntos, Simpliroot no existía la gerencia de finanzas. Como que claro. Era yo y Lady, pero es diferente facturar, hacer administración a tener una gerencia de finanzas. Ustedes fueron ese periodo esa y cuando pasó la siguiente etapa, Serie A, y que ahora estamos pronto a la Serie B, tanto los inversionistas gringos te piden cosas como que tenéis que conformarse estas cosas en la operación, que fue cambiando un poco el modelo, la verdad. Claro. Ahí, de hecho, tú nos acompañaste en el proceso en que entró el CFO primero. Exacto. Fuerte, como justo a hacer el kickoff de él, y después ya terminamos conformando un área financiera relativamente grande. Con analistas adentro que trabajaban con este CFO, de hecho. Exactamente. Y yo lo termino consolidándose bien. Hicimos mucha especie de transferencia, un montón de cosas que ya empiezan una especialización mucho más alta, la verdad. Sí. Sí, de todas maneras. Pero fue bonita experiencia para nosotros también. O sea, de hecho nosotros hablamos de ustedes como un buen caso de éxito. Yo soy muy feliz. O sea, yo creo que Simpliroot en ese par de años hubiera desenfocado lo que era relevante para mí preocuparme. Exacto. Simpliroot la cuestión tiene algo clave. Hacemos muchos algoritmos. Entonces yo tenía que preocuparme en hacer algoritmos, no estar preguntando lo que estaba en torno al negocio. Y ahí fuiste un pilar clave para poder crecer. Genial. Agradecido ahí de tu comentario.
Ni siquiera esto como que lo pensaba, o sea, como que esto es claramente full lo que siento, la verdad, bacano. Gracias, Álvaro, un grande. Un grande. Y de hecho, como tú decías, al final como que también nos hemos hecho amigos, yo los sigo un montón. O sea, es impresionante cómo han ido creciendo. Es un poco lo que queremos justamente hablar en este capítulo, de cómo se logra pasar de una empresa que gana un fondo Corfo, ¿cierto? Luego hace una ronda seed, empieza a construir un producto, empieza a escalar en clientes y a descubrir también todo lo que significa escalar en clientes. Entender a qué tipo de clientes tienes que ir a entregarle tu servicio, cuál es el que hace el mejor match, cuánto te demoras en cerrar cada uno de esos clientes, en el fondo que es algo no trivial, lo conversábamos antes de partir, ¿cierto? Sí. Y antes de partir en la conversa un poquito más de fondo, sí quiero agradecer ahí a la Universidad Adolfo Ibáñez, que bueno, estamos acá en la sede de los programas de posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nos prestan este espacio maravilloso para poder hacer estas entrevistas a Álvaro y a todos los invitados que vienen en el 2026. Así que muchas gracias a la UAI, para que después no me reten por no haber nombrado y haber agradecido a la universidad. Álvaro, quiero que me conté un poco justamente esa historia de desde la idea que tuviste con Eyal. Partieron juntos esto en 2016, me comentabas. ¿Cómo fueron construyendo? Primero probablemente es pasar de una idea a un producto, ¿cierto? Que tenía un fit, a luego ya pensar en consolidarse en Chile, escalar otros países, levantar plata. Sí, como que es bacán como mirar para atrás a ratos, como que todo este rato estoy pensando en la serie B, hacer cuestiones, y como cuando empecé a darte cuenta que lo construido, hay hartas cosas para aprender para el resto. Entonces, Simple nace primero desde el mundo bien académico. Diferentes startups tienen diferentes inceptions. Simple su inception nace bien de lo académico. Yo jamás pensé en emprender, soy cero emprendedor. Como que, o sea, hoy día sí, pero mi nacimiento es más desde lo académico. Yo era en Bochef, estudié en la Chile, el máster de gestión de operaciones, un máster bien matemático. Ellos se acercó los bomberos a la universidad, ponte tú, esto haber sido quinto año mío de la universidad, y un profe, yo trabajaba harto ya un par de papers con él, estaba pensando hacer el doctorado después, y se me acercaron los bomberos planteando un desafío. Querían hacer como el rediseño del cuerpo bombero dentro de la región metropolitana. Los bomberos no tienen funding público, casi nada. De hecho, por eso todo el tiempo están pidiendo colecta y apoyo. ¿Sí? Entonces, como que tener que comprar un software para hacer las rutas eficientes de la emergencia dentro de la región metropolitana no existe. Es imposible. Y en esa época tampoco existía Waze. Existía, pero estaba recién lanzándose. Básicamente los bomberos querían un Waze bomberil. Hicimos un acuerdo entre Transantiago, que nos pasó los GPS, esto fue 2007, justo, o 2008, el año siguiente que había lanzado Transantiago. Nos pasaron todos los GPS en la región metropolitana y yo creé un modelo matemático que predecía el tráfico dentro de la región metropolitana y dijimos cuál es la forma más eficiente de llegar a los incendios dentro de toda la región. Redujimos como 40% de los tiempos llegar a los bomberos. En función de que esto te mostraba, la plataforma te mostraba dónde estaban los tacos, dónde en el fondo... Justo, y como los buses de Transantiago me mandaban en tiempo real el tráfico, como que yo cuando tenía el GPS de cada vehículo, caminaba prediciendo la calle más rápida, la más lenta. Que es un poco lo que hace Waze hoy día. Básicamente hicimos Waze, pero para los bomberos. Exacto. Y lo choro de eso fue como bien aplicado. O sea, nos ganamos el Aboni de un par de años después. Y lo que terminó ocurriendo ahí fue como dije, yo pensaba irme al doctorado a Estados Unidos. O sea, mi profe del MIT, Fernando Ordóñez, pensábamos postular para allá. Dijimos, aquí hay algo entretenido. Y en paralelo yo estaba haciendo como un part-time, iba 2 días a la semana, una startup que se llama Scopix. Se murió Scopix, después hay uno que está todavía viva, Cipedi, no sé si he escuchado lo que es Cipedi, de Luis Vera y André. Y que le ha ido bacán, bien. Y lo que hicieron ellos, yo era ahí analista data science, part-time, trabajaba un día a la semana. Y ella era el CTO ahí. Y él empecé a contar a él como, oye, ¿cómo se llama? Estoy haciendo esto. Y él como que enganchamos bien como estas conversas, como de mira, qué entretenido, qué bacán. De repente él me dice un día, en el almuerzo estuve contando lo que hiciste en los bomberos, le conté a mi hermano. Y me dijo que estaba choro, él trabaja en Sodexo, a ver si le podemos hacer algo parecido. No tenía, matemáticamente no tiene nada que ver el modelo de uno con el otro, pero ya él no cachaba tanto. Entonces sí. Me dijo, vamos a juntarnos con los bomberos, con Sodexo para mostrarle a los bomberos. Y Sodexo lo que tenía eran los cheques restaurant. A ver, los cheques restaurant lo entregan en tarjeta, po. Tú y yo somos un poquito más viejos ya. Sí, po. En esa época entregaban un talonario, ¿cachai? Y sí. Lo que tenían que hacer los de Sodexo era repartir los talonarios a las diferentes oficinas dentro de la región metropolitana. Y dijeron, oye, se parecen los bomberos. Y dije, ese problema en matemáticas es VRP, Vehicular Routing Program.
y armé un pequeño modelito de una tarea que tenía en la universidad en esa época. Está en la auto, ¿eh? Y como que funcionó, nos empezaron a pagar y dijimos, oye, aquí hay algo. ¿Cachai? Como que el MVP al principio era un Excel que me mandaban por mail. Esto simple root no tenía root, No tenía nombre, no existía. empresa, no había idea, ¿sabes? Nada. Era una asesoría. Y él me dijo, vamos a hablar con ellos. Yo les dije, bajé el archivo de una tarea de la universidad, mejoré un poquito el código y el servicio era, me mandan un Excel. Yo tenía 2 horas para devolverle el Excel con la ruta optimizada. Eso era. No existía. Y cuando dimos que, oye, nos van a pagar 500 lucas por hacer esto, para 12 motos. Oye, parece que hay algo. Y él era un poquito más emprendedor que yo. Y él era la tercera startup que trabajaba. Nunca había fundado una, pero ya como que sabía la dinámica. Dije, oye, postulemos a Startup Chile. Y ahí de verdad parte Simple Road. De hecho, la partida de Simple Road, cuando dijimos como constituíamos algo, Simple Road hicimos una empresa en un día. Y no cachamos nada con ella. O sea, literalmente dijimos, bueno, constituimos, ¿cómo se llama esto? Empezamos a pensar el nombre, le dimos 20 vueltas. Entonces nos ocurrió Simplit, de hecho la empresa todavía se llama Simplit, la razón social, porque encontramos que queríamos hacer la tecnología fácil, Simplit, ¿cachai? Y después dije, de hecho el mail es horrible, Simplit-Solutions, porque eran los años 2000 principio, ¿cachai? Nada, no era con cosas bonitas. Después eventualmente nació el nombre Simple Route como una derivación de un producto de esta visión, y constituimos Simplit limitada al principio. Después cachamos que no era buena idea, hicimos una SPA, y ahí algún día todavía estaba volando esa limitada que nunca la hemos cerrado. ¿Y en qué momento, cómo enganchan desde, ok, creamos la sociedad? Ahí ustedes se asociaron, me imagino, o sea, con sus participaciones cada uno. Y claro, la gracia es que ustedes tenían las capacidades de desarrollar entre ustedes dos. Entonces fue bien como ágil, fue rápido, fue barato. Yo no soy developer de origen, soy ingeniero industrial, pero desarrollaba mucho. O sea, los bomberos, por ejemplo, lo programé casi todo yo. Entonces siempre he sido como afín a la programación. Entonces, Bien autodidacta de... sí, igual en ingeniería industrial, la Chile al menos, como que igual hay que programar mucho. En la Católica un poquito menos, yo puedo dar fe ahí porque sí, un poquito menos. En la Chile igual programáis harto en los ramos, la verdad. Y entonces como que, pero aparte yo siempre he tenido afición a programar. O sea, yo cuando estuve en industria, también estuve en computa y estuve en tiempo en matemática también. Entonces como que soy bien curioso tecnológico. De hecho, cuando muy chico, a los 12, yo hice un foro que se llama Mundo Pokémon. Y un verano se me puse a programar en PHP, porque estaba obsesionado con los Pokémon como todos los de nuestra chico antes de entrar a la U. A los 12, a ver si. Entonces, por el primer computador, antes de jugar el Príncipe de Persia y bajaba foros para poder aprender a programar. Entonces, con esto, con con ni me acuerdo. ¿Cartas? No, un cuarta no, ¿cómo se llama esta cuestión? Bueno, que te daban como un CD para conectarte a la internet. Esta cuestión es viejísima, que como cuando tenías modem y tú levantabas el teléfono y tu mamá te retaba porque cortabas el internet. Cuando era por Ethernet en el fondo. Pero horrible. Entonces, ahí algo programado. Entonces no necesitamos gente externa, eso concuerdo. Pero igualmente creo que también el foco que le empezamos a poner, o sea, con él como que hicimos buen fit entre como ya él estaban al revés, ella es ingeniero eléctrico, pero muy de negocio. Entonces como que complementamos bien las dos visiones, los dos éramos de negocio tecnológico, entonces claro, los dos podíamos complementar al inicio. Partimos los dos, recién escalamos a más personas como al año de la empresa. Claro. ¿Y eso financiado con fondos públicos? O sea, al principio el primer cliente que nos financiaba un poco, conseguimos Sodexo, después conseguimos 2 clientes más y después Startup Chile. Entonces nosotros Simple Route, y eso igual lo aprendí en otro emprendimiento que estoy ayudando, que al final del día no hay que financiar la startup a partir, o sea, con externo, hay que conseguirlo con clientes. Simple Route partió con clientes, o sea, para validar lo que estáis haciendo. Sí, pero y vendiéndolo, ni siquiera es como validándolo como un formulario. Ahora estaba haciendo una mentoría y me decían, oye, hemos validado con 500 clientes, mandamos un form. Y digo, eso no es validar, pues. Validar es que te paguen, que te facturen, o sea, aprendáis a hacerlo. Ni siquiera es que te quieran pagar, que te hayan pagado. Que te hayan pagado. Y que quieran mantenerte pagándote. Claro, entonces ahí estamos bien validados, al menos con 3 clientes, que eso está bien para un MVP. Y nombres importantes, o sea... De hecho, el segundo cliente siempre fue la FED. Claro. Que también todavía es cliente de la FED de Simple. Y la FED tenía su propia logística tenía interna. Su propia flota. Su flota. Pequeñitos, claro. En esa época eran 7 vehículos. Muy emprendedor de nuestra parte. Le escribimos, cerramos que en la época era el gerente de logística, que pasó a ser el gerente de finanzas y el gerente general hoy día de la FED. Y confió en nosotros como muy early adopter, la verdad. Claro. Y después financiamos con Startup Chile al principio. En esa época Startup Chile daba $40,000 equity free. Ahora ha ido cambiando los programas. Fondo SID. Hoy día se llama SID, pero
era creo Bill, no sé, pero en esa época había solo un fondo. Nosotros somos de las primeras generaciones de Startup Chile. Y después de ahí, bueno, es larga la historia de financiamiento de Simperad, porque después, de hecho, varios Corfos sacamos entre medio. Después nos fuimos a Estados Unidos, hicimos un seed round, pero oficial ya en Estados Unidos, puras notas convertibles. Y ahí ya constituido con una C Corp. Hicimos una C Corp en Delaware. De hecho, Simperad es una C Corp en Delaware. Hicimos el flip desde Chile, el típico que todas las startups terminan haciendo. Y después... Que ahí todavía no tenía Venture Capital en Chile, que estuvieran No. apalancados con Corfo, que no pudieran tener la participación arriba. Había menos fondos en nuestra época acá Sí. en Chile. Estaban solamente los 2x1, que para los que escuchen son como apalancados por Corfo y todo. Pero todavía no he entrado en mi empresa. Entonces, nosotros el único inversionista en ese momento era yo y Eyal, inversionistas por el tiempo. Que habían puesto su Cor- tiempo, su trabajo. Corfo con Startup Chile, pero no toma equity, entonces Claro. solamente es un grant. Y Financial Startup, que fue el primero que entró, nosotros nos fuimos a Estados Unidos con ellos, en Montanville, no el Startup Chile de México. Sí. O sea, no el Financial Startup de México. Perfecto. Y ellos entran, o sea, les ponen plata, Sí. pero son parte de un programa con mentoría, etcétera, y además toman un porcentaje. Es incubadora, es muy parecido a Y Combinator, Claro. solo Y Combinator es un poquito más, ¿cómo se llama? B2C. Estos ellos son no full B2B, pero más orientación B2B. Ellos en esa época tomaban el 5% de la empresa por $125,000. Hoy día han ido cambiando esos montos y esos números. ¿Y esa fue la ronda seed completa o además No, sumaron nosotros algunos levantamos un ángeles? seed de $1 millón en 2 tranches, un primero de $500,000 y un segundo de $500,000. En los primeros $500,000, 500 startups, un par de ángeles en Estados Unidos y un par de fondos acá en Chile. O sea, uno que ellos Andrés Cargill con Orión. Sí. De hecho, vamos a juntar con él al Hermano de ratito. George. Exactamente. Y también Guaira entró en su momento. En la época de Felipe Perry No, y antes. Pep Pascual. Bueno, antes incluso de ellos, con el... Bueno, con todo, pero están ellos también. Sí. O sea, Oye, Álvaro, ¿y esta decisión de ir a hacer al tiro la C Corp en Estados Unidos? Porque no es común, o sea... no es tan común. Uno puede contarlo como que fue estratégico. Siendo súper honesto, diría que es un poco más como fue ocurriendo, la verdad. Claro, fue fortuito porque también era porque... No, los inversionistas gringos no entran en Latinoamérica sin que tenga una C Corp en Estados Unidos. Y como tan temprano en Simperad no fuimos a Estados Unidos, era medio obligatorio. De hecho, literalmente era una condición de Financial Startups que constituyéramos una C Corp y la propiedad intelectual hiciéramos el flip en el fondo hacia Estados bien. Unidos. Ellos no invertían en empresas que no son de Estados Unidos. De hecho, en particular en California no invierten en que no sean empresas C Corp de Delaware. En esa época. Ahora la estructura han ido cambiando. Ahora pueden invertir en la LLC, etcétera. Hay más opciones y otras como raras con Cayman, pero nosotros no tuvimos nada ahí. En esa época fue más sencillo, pero sí tenía que homologarlo inmediatamente. Otros amigos con otras startups, hartos años más en el camino se terminan haciendo C Corp, o muchos no. Nosotros nos vimos forzados porque muy temprano levantamos capital en Estados Unidos. Diría, al año y medio constituye la empresa. Y hoy día mirando hacia atrás, ¿lo veis como que fue una buena decisión? Creo que la decisión correcta, ahora que la empresa creció, tiene directorio, estamos post-Serie A, casi Está Serie todo B. armado en el fondo. Y la mayoría de los inversionistas hemos gastado harto dinero en como entender cuál es la estructura correcta de la empresa, y esa era la correcta. No hubo tanta estrategia para que fuera la correcta, pero menos mal sí lo fue. Claro. No tuvimos que hacer tantos cambios corporativos después. De hecho, hoy día el enreo es como... No enreo, pero es como que Simperad tiene muchas como empresas en Latinoamérica. Entonces, pues tenemos oficinas en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, México, Estados Unidos. Oficinas físicos. Con gente... Sí, ya, físico es raro. Remoto, pero personas pero que están allá. que trabajan y viven allá para atender a nuestros clientes de allá. Y que hay un root en cada uno de esos países. Exactamente. Entonces, y eso hace que la estructura sea no tan trivial. Entonces, al final termina pasando mucho que los acuerdos de ¿cómo se llama? Del Pacífico, por ejemplo, que tenéis Perú, Chile, la Alianza del Pacífico, son bastante útiles tener tu matriz en Chile y que las otras sean subsidiarias. Perú, Por el tema Colombia. de la doble tributación entre ellos. Exactamente. Claro. Entonces, ahí lo que terminaron armando que bien Chile es el hub de Latinoamérica. Entonces, todas las otras sociedades dependen de Chile y todo reporta a Estados Unidos de manera directa. Perfecto. ¿Y cómo es esto de empezar a abrir otros países? ¿Cómo parte eso? ¿En qué momento O sea, fue temprano el abrir al tiro un país? Porque claro, me habláis de Brasil. a Brasil fue el último, pero sí, o sea,
¿Qué pasa con nuestro software? Porque depende mucho de cada empresa. Por ejemplo, si alguien escucha y dice, oye, tengo que internacionalizarme y todo, ¿no? Depende de tu rubro, ¿cierto? Entonces hay empresas gigantes como Global 66, por ejemplo, que su negocio es fuerte en Chile, o Fintual, por ejemplo. El Pedro, su negocio principal es Chile y abierto en México y en otros lados, pero al final del día podía ser un mega negocio basado en Chile. En mi caso también, pero para mí las barreras de abrir en otros países eran bajas. Entonces eso terminó pasando que rápidamente, como que muchos países empezaron a pedir mi software. Entonces, piensa en el problema logístico. Hay poca regulatoria en torno a esto, en lo logístico, porque cómo opera y distribuir productos, yo soy un SaaS, un Software as a Service, donde lo que hay que hacer es utilizar mi ruta, mi plataforma para crear rutas de entrega. Y eso al final del día es medio igual en todos los países de Latinoamérica. Mi principal input para poder hacerlo bien es el tráfico de las ciudades, pero eso lo resolvimos relativamente temprano en el software. Entonces pasó que en muy poquito tiempo yo había hecho un software que funcionaba en cualquier país del mundo incluso. Cuando lo abrimos, el crear rutas optimizadas era el gobierno novedoso hace 10 años. Entonces empezaron a llegarnos demos de Perú, de Colombia, de otros países, y entonces gente que quería revender sin perder en otros países. Entonces nuestro primer go-to-market para empezar a vender en otros lados fue a través de resellers. Y esos resellers le hacíamos un revenue sharing, o sea, empezamos a compartir revenue entre nosotros del recurrente de Simperal. Empezamos así muy rápido a vender en Perú, muy rápido a vender en Colombia, en México y en Uruguay. Pequeños montos, pero servía como MVP de soft landing para esos países. Claro. Funciona en otros países. Exactamente, y valida el precio, empezar a descubrir si hay features diferentes de productos en otros lados o no, y va como adaptándolo sin tener que hacer una inversión estratégica. Cuando ya tenemos como 10 clientes en México, que fue el primer mercado que abrimos oficialmente, ahí dijimos ya, ¿invertimos en este reseller o abrimos una ronda? Y nosotros hicimos como la segunda parte de nuestro seed, que han dado $500,000 adicionales. Ahí entraron varios inversionistas, entre ellos Chile Ventures, con Felipe Mata. Sí. Que ese sí tuvo que entrar en Chile. Sí, hay un flip que se hace, pero sí, porque ellos son de los como que convierten 1-1 hacia Estados Unidos. El día que se haga la conversión definitiva. Él, por ejemplo, ya convirtió. No, más que cuando conviertan, porque nosotros hicimos después una ronda de equity en la serie A. Perfecto. Entonces ahí convirtió en acciones reales. Y Jamie, con esa época en Clean, que era de Chile Global Ventures. Chile Global Ventures. En esa época Jamie está en Chile, ahora está en Driven, que es el fondo nuevo de Jamie. Y ahí me cambié de lugar, porque ahora él fue inversionista mío, ahora yo soy inversionista de su fondo. Entretenido volverse como Venture Capitalist. Y en esa ronda, Jamie en particular es de los más cracks con que han invertido en Simperal. Y con eso pusimos foco en lancemos bien México. Porque en el análisis que dijimos ya, con resellers lo puedo empujar, pero el mercado mexicano tiene cierta como localía, que es siendo empresa local y vamos a potenciar más rápido. Sí. Y es medio obvio el análisis, ¿cierto? México es el mercado latinoamericano más grande en términos de español, por ejemplo. Entre Brasil se compiten bastante, en logística más grande incluso a veces México que Brasil. Entonces, tenía todo el sentido. Estados Unidos en el fondo que es muy cerca. Y de última milla en particular, en esa época, que esto fue fin de 2018, principio de 2019, e-commerce en México estaba creciendo desmedidamente. Incluso pre-pandemia. Sí, pre-pandemia. De hecho, fue ahí más adelante la tormenta perfecta con lo que estábamos haciendo. Como que un año antes de pandemia yo lancé en México, entonces pude conocer el mercado. En pandemia, marzo 2020, yo levanté nuestra serie A con The Venture City, a Laura González, un fondo en Miami. Y yo imagínate, es pandemia, marzo 2020. Tengo $3 millones en la cuenta. Era la ronda de inversión todavía no locas, porque 2021, 2022 se volvió loco el mercado. 10, 20, 30 millones de dólares. Pero los tres todavía eran buenos, la verdad, en esa época. Y el mercado en e-commerce explotó. Pandemia fue lo mejor que le pudo, lamentable la pandemia, pero lo mejor que le pudo pasar fue al e-commerce que hubiese la pandemia. Sí. Entonces, todos los retailers querían comprar. Yo tenía un producto que ya 3-4 años en el mercado más o menos validado y con plata para invertir fuerte. Y la verdad lo aprovechamos muy bien. ¿Qué tan distinto, Álvaro, fue ir a escalar este producto y venderlo a empresas e-commerce que quizás habían decidido estratégicamente tener su propia flota y su propio fulfillment, etcétera, versus ir a las empresas de logística que le resolvían este dolor a muchas empresas? Una buena pregunta, porque lo que no ha terminado pasando mucho es que encontrar el producto es claro, el product market fit en general, pero después el fit para ver cuál es el subsegmento dentro de mi producto a veces es difícil de encontrar. Porque
Simperot tiene lo positivo de Notion, en el sentido de que Notion, por ejemplo, te sirve como CRM, sí. Como Note Taker, también. Y después de un rato como que Notion sirve para todo, ¿cierto? Sí. Simperot pasa algo parecido, porque soy una empresa de gas. ¿Sirve Simperot? Sí. ¿Y de e-commerce? Sí. ¿De consumo masivo? También. Entonces para mí también era difícil después. Personalizar para cada uno de ellos lo que exactamente necesitaban. Una de esa es como que el producto sea el mejor para cada segmento, pero también, ¿y cuál de todos los segmentos apunto? Si de repente vienen clientes de 10.000 segmentos, entonces no sé, no es como Envíame, que Envíame está súper claro y bien armadito para e-commerce, ¿cierto? Entonces funciona increíble, muy bien, entonces tiene que asociarse con couriers y venderle e-commerce. Y bueno, han ido creciendo los chicos de Envíame. Pero en mi caso era más difícil de encontrar para dónde va. Y en el positivo, porque el mercado lo hace más grande, pero en el negativo que te quitaba mucho foco. Entonces la respuesta es, ¿cuál enfocábamos? Tratamos de hacer un poco una estrategia. Y sí fue bien pensado. Vamos a retailers primero. Dueños de la marca. Más allá de que sean dueños o no de la flota. ¿Por qué? Porque si voy a Falabella, que es cliente de nosotros, por ejemplo, genera un reconocimiento de branding que trae más fácil otros retailers. En cambio, si cierro operadores logísticos que le trabajan a Falabella, que también los tengo, Están más escondidos. es más escondido y es menos fácil para ver a los clientes que mi plataforma funciona. Entonces hay una viralidad al tener la marca. Eso hace medio relevante que es el dueño de los vehículos, porque Falabella, por ejemplo, tiene mix de propios con externos. Para Simperot es medio irrelevante que es el dueño de eso. Pero sí la estrategia fue mucho conseguir marcas primero. Después de que conseguimos marcas, la siguiente etapa fue empezar a verticalizar. O sea, retailer nos fue muy bien. Y en pandemia hasta 2022, retail en casi todo Latam utiliza Simperot. O sea, somos como uno de los líderes en retail e e-commerce de toda Latinoamérica. O sea, me los comí todos. En ese periodo yo en pandemia abría toda la oficina. Pre-pandemia abrimos solo en México, pero durante la pandemia abrimos Perú, Colombia, Uruguay, Argentina, al mismo tiempo. Todas. O sea, me llamo blitzscaling como loco, ¿cachai? Post pandemia, como bajó mucho el e-commerce, lo bonito de ahí, mi Notion strategy del producto muy variado, ayudó un montón en ese instante. Porque se apagó e-commerce, porque bajaron los presupuestos después de la pandemia, pero consumo masivo, que entiéndete un Coca-Cola, un Pepsi, empezaron a gastar más de nuevo. Sí. La gente compraba más en muchos locales físicos. Y volvimos a la calle. Tenían que moverse sus productos para llegar. Exactamente. Entonces pude mover mi estrategia y seguir creciendo rápido. Claro. Súper interesante, Álvaro, cómo lo lograron. Y dijiste que levantaron $3 millones en esta ronda Serie A, ¿cierto? Sí. Me ha pasado que he visto muchos emprendimientos que levantan mucha plata y uno dice, oye, qué harta plata, les debería durar harto tiempo. Cierto que eso es algo relativo, al final depende de la estrategia, pero exacto. El caso de Auto, por ejemplo, que es bien emblemático, sí, levantaron mucha plata y 2-3 meses después estaban muy complicados. ¿Cómo fue desde el punto de vista de ustedes esa estrategia de pensar, ok, levantamos $3 millones? ¿Estaban en break-even en ese momento, ya en México y en Chile? ¿Sabían cómo efectivamente llevar un país a break-even rápido? ¿O todavía era un proceso que estaban descubriendo? Más que lo estábamos descubriendo, pero terminaba pasando que estábamos teniendo tanta demanda que hacía que fuese fácil volver al break-even. Entonces la estrategia de crecimiento, solo para seguir las rondas, o sea, fue ese millón en 2 etapas, ¿cierto? Después 3 millones en la Serie A. Después levantamos, si en la época de la locura, levantamos conservador. O sea, primero 8 y después 6. Y ahí después ya hemos levantado poco después. Entonces hemos levantado como $17 millones en la historia sin pro. O sea, igual es harta plata. Pero, por ejemplo, cuando en Serie A, el objetivo, diría per se, de una startup es crecer algo que estás validando. Y una Serie B, usualmente es algo que ya entendiste todos los drivers y las perillas de cómo se mueve, cómo moverlo y escalarlo más rápido o consolidarlo, determinar de posicionarlo. Entonces, per se, no sé si es una estrategia de nadie en una Serie A, a menos que yo esté emprendiendo muy mal, pero de la Serie A per se, es decir, sé perfectamente cómo hacer que esto vuelva a break-even o no. En realidad entendí cómo escalarlo, voy a hacerlo escalar. Y eso fue lo que hicimos nosotros. O sea, lo que sí pasaba, que yo venía con un viento de cola bien favorable. Entonces pasaba mucho de que México, mis operaciones de nuevos países son súper lean, porque yo mantengo el core en Chile. Claro. Y todos los países al final del día son un par de vendedores y un par de implementadores, nada más. Entonces, alguien lo administra, un country manager, que es vendedor también. Claro, pero tu software se opera desde Chile al final. Exactamente. Entonces,
si queréis como verlo como unidad de negocio, es trivial hacer break-even el país nuevo. Claro. Hacer A break-even menos que le estoy emitiendo la factura intercompany de Chile a los dos y países. hay cosas que hacía ahí, pero en realidad, como si lo veis como unidad independiente, es trivial el break-even. El break-even global de la empresa es el relevante. Y nosotros nos manejamos como una gran empresa, como que todas las unidades de negocio son relevantes para market share que buscamos, pero no para ver como unidades independientes económicas al menos. Entonces la respuesta es, en ese periodo, sin perder lo que siempre ha seguido todos los periodos, es como periodos de alto escalamiento, break-even, después operamos un buen rato tranquilos en break-even y después levantamos alguna ronda para acelerar nuevamente. Entonces es como, somos buenos en crezcamos y ejecutemos, un periodo donde entendemos los indicadores y evaluamos bien de que entendamos la eficiencia, todos los indicadores, Rule of 40, que el NRR, el GDR, todos los indicadores de SaaS estén bien medidos. Y después cuando tenemos y los pulimos durante un periodo, levantamos nuevamente una ronda para hacer el movimiento de crecimiento nuevamente. Y eso ha sido como la constante desde que empezamos a levantar plata. O sea, hoy día... Ese es el enganche con los inversionistas también, en el fondo. Sí, porque de hecho nadie puede levantar capital de riesgo, al menos un VC, quemando plata sin tener el indicador para dónde va bien. Entonces, o sea, cuando la gente piensa, oye, estas startups que levantan plata sin entender para dónde va, hay, pero son pocas, la verdad. Las que son piensan llevamos 11 años. De alguna forma logran encantar a los inversionistas, a los VC en el fondo. Y nadie es tonto, o sea, nadie invierte en empresas que no sabe hacer lo que hacen. Entonces, los que hemos sido buenos en levantando capital es porque usualmente somos buenos también haciendo un buen negocio por debajo de eso. Y en particular, justo siempre está en este periodo hoy día positivo. O sea, hace un rato estamos en break-even, tenemos muy buenos indicadores y ahora abre la posibilidad de decir, oye, me voy a volver muy agresivo. Lo que te contaba antes del podcast de estos productos de AI que lanzamos Superpower. Se va a hacer una serie B para terminar de comerme el mercado, la verdad. Claro. Oye, este podcast probablemente lo van a escuchar personas que quieren desarrollar sus negocios, ¿cierto? Y los negocios, en una parte importante, dependen de que uno comercialmente es capaz de colocar un producto en el mercado. Claro. Y bueno, justamente la UAI, y haciendo mención también a ellos de nuevo, tienen un programa que se llama Executive MBA, que básicamente desarrolla a profesionales que quieran el día de mañana emprender y desarrollar un negocio, ¿cierto? Y obviamente que la parte comercial, porque tener un buen producto es una cosa, ¿cierto? Tener una buena ejecución operacional para entregar ese producto o servicio a tus clientes es otra cosa. Pero ¿cómo fue para ustedes el desafío comercial? ¿Cómo fueron descubriendo cómo este producto se vendía? Si se vendía en la calle, contactos en frío. Tu pregunta es buena porque yo soy un hombre más de producto. Entonces decía, oye, vengo de la parte más de data science, algoritmos matemáticos, esto es el core del producto siempre. Entonces yo me siento súper cómodo, te hablo de tecnología, te hablo de AI, de algoritmos, de matemática, y ahí es donde vivo y podría quedarme todo el día en la academia investigando. Pero una premisa que aprendí en el mercado, que el mejor producto no necesariamente gana el mercado. Pero al revés, un buen producto que esté bien comercializado, es bien difícil que no gane el mercado. Entonces, me ha pasado con un montón de competencia, a veces me gana deals porque llega primero al mercado. En largo plazo siempre es bastante resiliente y termina ganando casi todo el market share. Pero si no hubiera aprendido yo a comercializarlo temprano, siempre ha sido una linda idea, un producto muy teórico, claro. Pero piensa la premisa que te partí contando. Cifra nació antes de que hubiese un software, teníamos ventas. Y eso no ocurre. Era un Excel que cargaba y que tenía un delay. Literalmente la tarea de la universidad. O sea, es el MVP más MVP posible. Acá metí 2 líneas de código, que es como que el Excel me lo bajaba, leyera desde mi carpeta del computador algo y lo hiciera. O sea, tuvo una premisa indirectamente comercial inmediata. O sea, yo no soy de nuevo comercial, pero di cuenta que no tenía que gastar software. También, para mí no era trivial crear software en esa época. Entonces, como no era lo trivial, no podía entretenerme haciendo software. Tenía que claramente ver para qué lo necesitaba. Claro. Después, tampoco podía estar dedicando horas a desarrollar algo que después no funcionará. Podría haberme enamorado. Que pasa mucho en la academia, ¿no? Hay muchos ingenieros que le encanta programar por el arte de programar. Sí. Entonces yo no era tan amante del código, aun cuando me gustaba era más práctico. Entonces eso como que ayudó. Pero por el otro lado, cuando nos dimos cuenta que ya, hace flash forward 2 años, ya teníamos un buen producto, que tomó harta investigación hacer que los algoritmos fueran buenos. O sea, algo parecido a lo que pensé con OpenAI. Teníamos que hacer un foundation de los modelos bien power al principio. ¿Qué pasó después? Eyal y yo tuvimos que decir, oye, ok, perfecto. ¿A quién se lo vendo? ¿Cómo se lo vendo? ¿En qué mercados va? Como que ponerle cabeza de verdad ahí. ¿Cuál es como el vertical? Que a las startups le encanta decir cuál es tu nicho, ¿cierto? Tuvo que gastar mucha cabeza ahí, la verdad. Porque tenía un producto que era muy difícil de vender. Entonces mi mente primero fue, digo,
cuando fuimos a Estados Unidos, a los gringos les encanta paquetizar bien los productos. Como que esté bien clarito y digo, ya, este es el vertical, se vende así, no le hago desarrollo a nadie, se paga con Stripe, y hagámoslo así. Voy a ponerme la versión más SaaS digital, self-service gringa. Y no funcionó mucho, porque en Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, los clientes no tenían el Excel andando, por ejemplo, entonces tenía que cambiar cosas. No tenían ERP, entonces querían que yo le hiciera el ERP. Entonces empezaron a descubrirlo y empezaron a desenamorarme de mi idea, de, ¿sabéis que los SaaS self-service y yo estoy en Cancún todo el día durmiendo porque es fácil hacer las cosas y todo se paga solo? Y estos podcasts de winners que dicen, oye, no hago nada y programé esto en Cloud Code de la noche y se vende solo. En logística al menos, mi rubro no era tan fácil hacerlo. Entonces descubrir que sí, oye, perfecto. Y empecé a aprender los conceptos. Aquí esto es un SaaS high touch. Entonces, ¿qué Te significa? estáis metiendo en el core del negocio de alguien, al final. Exactamente. Ese Porque, es el punto. y mi producto, lo que pasa mucho es que si se cae mi plataforma, no se entregan los pedidos. Sí. Los clientes están enojadísimos cuando fallan cosas. Entonces, tenéis que estar muy cerca de ver. Entonces, ahí pivotear a entender que mi producto era una venta, le llaman consultiva, ¿cierto? Sí. Empezar a entender que eso era una necesidad, empezar a crear un equipo en torno a eso. Pues decía, quiero puros desarrolladores, el equipo de venta no es algo que quiero tener, quiero que se venda solo. Descubrir que mi negocio no era ese, sino que era otro. Mi negocio era enseñarle al cliente lo que tenía que hacer. ¿Eso lo descubriste porque eras tú el que estaba en la calle también? Estaba todo el día en la calle, o sea, Claro. yo estaba... De hecho, literalmente el primer cliente con Sodexo, yo le pedí como esto, un espacio de oficina, y yo me ponía a programar al lado de él. Como, ya, perfecto, programo. ¿Y te sirve esto? No, cambio, ¿no? Claro. Y así no se puede de otra forma, la verdad. Y después descubría, consultivo. Después con el tiempo, oye, ¿Pyme o Corp? Crecí un montón en Pyme. Como por ejemplo, el equipo de Heltaton, por ejemplo, son increíblemente muy buenos con su producto de Delta Link creciendo en Pyme. Me pasó a mí que en logística, aun cuando yo crecía en 1000 en Pyme, piensa que Simplado tiene 1200 clientes, la Pyme tiene mucha fluctuación en lo que hace logístico. Entonces no era un buen segmento para estar en el largo plazo. Entonces pivoteé después de un tiempo de darme cuenta de los años. Entonces, fácil decir pivote, pero fueron como años tras años de crecimiento, que mi segmento bueno es el mediano. Porque ya tenéis suficientes vehículos que tu empresa mediana de consumo masivo ya anda bien, no se va a morir. Entonces tú eres estable para mí como Es revenue. una marca conocida, en el fondo se Y vende. funciona ahí. Pero tenéis el mismo dolor que la pyme, pero el mismo que el corpo, pero quería acelerar y mejorar y competir con el corporativo. Y ahí empecé a encontrar el sweet spot para empezar a crecer más rápido. Súper bueno. Y crecer, porque estamos hablando de escalar, ¿cierto? Crecer, una de las ventajas que tienen ustedes, que lo dijiste, ¿cierto? Son equipos chicos en cada país. Sí. Al final... Piensan, en Perú son 2 personas. Claro, Pero que venden, hoy día Perú nos vende un 15% de la venta de la empresa. O sea, es bien significativo con equipos altamente performantes. Porque al final del día cada venta, aun cuando es consultiva, se puede manejar a escala porque cada cliente más o menos lo estandarizamos después de algunos años, llevamos 10 años en el fondo. Claro. O sea, este desafío de integrar culturas de distintos países con personas de países muy distintos. Igual ha sido desafiante. Piensa que en Simperraud, nacionalidades de personas, hay de 17 nacionalidades diferentes. Porque tenéis desarrolladores que trabajan Todos a lados. través de deal Y ya no sé ni dónde trabajan ni vive cada persona. Rato. Claro. O sea, yo estoy viendo en México, como te conté, y ahora me vengo a Chile y de repente voy, y el otro día había re pocas personas en la oficina de Chile, y decía, pero qué fome, hay poca gente. Pero en realidad lo que pasa es que mi equipo, yo mismo, con pandemia y todo el tiempo, está distribuido. Están en todos lados, la verdad. Y termina pasando que al final del día hace más una cultura bien curiosa, porque tenéis multivariado. Tengo gente en Brasil, brasileros hablando, hay gente en Estados Unidos, gringos hablando, es bien como la Torre Babel el asunto, y te hace entender culturas mucho mejor también, porque de repente no necesariamente entender a los peruanos de Perú, que tienen una idiosincrasia específica, es que en realidad hay peruanos en nuestros equipos de México, que están viviendo en España, y eso hace que el producto también tenga que ser mucho más resiliente a eso. Qué interesante, ¿no? Quiero, para ir cerrando, porque no nos va quedando tanto tiempo y sé que tenéis que hacer hartas cosas después. Estáis en Chile, viví en México y tenéis poco tiempo, me imagino. De algo que probablemente te gusta mucho, que es el impacto que ha tenido el cambio tecnológico drástico que estamos viviendo, ¿cierto? Sí. En los últimos, no sé, 12 meses quizás es mucho. O sea, ha sido los 0 los últimos meses. Ha sido grosero los últimos 3 meses, ha sido una cuestión impresionante. Hoy día, por ejemplo, salió el modelo nuevo de Cloud, el 4.7. O sea, y eso pasó hace 2 meses antes que salió el 4.6. Ya Claro, no tiene sentido nada ahí. Es impresionante. Quiero saber cómo te ha cambiado
el negocio y también la mentalidad, la forma en la que tus equipos trabajan con todas estas capacidades de mayor productividad, ¿cierto? Y al final la idea te puede afectar en un montón de lados. Sí, y es bien variado. O sea, en el producto diría que es el menos impactado, porque el producto siempre era de AI desde que partimos. O sea, los algoritmos que yo hice al principio eran algoritmos de Machine Learning, que era menos sexy que hoy día. En esa época, en 2012, ya se hablaba de... Y Simperrault, los primeros modelos eran puros Machine Learning, Deep Learning, algoritmos complejos de Big Data. Entonces, yo siempre he estado metido en ese mundo. Mi máster era en eso. Entonces, como que no me fue ajeno lo que está por debajo de los modelos de AI. Y el producto siempre estaba muy, muy metido en ese mundo. Entonces, lo que pudimos hacer ahora fue potenciarlo. Y lo que te decía antes del podcast, como que lancé un producto específico dedicado a orquestar agentes de logística. Eso creo que es el mundo en donde ya nos dominaban. Y eso no fue, a otras startups ha sido diferente, porque otras tenían que pensar cómo lo meten y cómo lo meten dentro del proceso. Eso para nosotros fue mucho más natural. Lo que sí cambió es la forma en que trabajamos. Y orquestamos el trabajo en torno a eso. Porque mi equipo, igual que el de todo, es bien variado. Tengo equipos de ingeniería, de producto, de Customer Success, de finanzas, de People, de venta, y sus niveles tecnológicos varían. De repente, hace como un año, nosotros dijimos ya vamos a ser super AI native en la forma en que trabajamos. Entonces, todos tienen que usar herramientas de AI masivamente en su trabajo, no per se para reducir el tamaño del equipo ni eficiencia de ese estilo, pero sí queremos amplificar el impacto de los que somos hoy día. O sea, al menos mi visión. Yo no estoy en la visión de sacar gente porque los va a reemplazar la IA. No, hay muchos que estaban, no sé, Mistral o Anthropic lanzó como un challenge de 1 billion, one person, como hoy día hay un gráfico de las 15... Y hace negocio de startup de una persona, ¿cachai? Yo, genial que ocurra eso, no es la visión que estoy armando sin Simperrault hoy día, pero sí al revés decía cómo amplificamos nuestro impacto con los que somos hoy día. Claro. Y ahí empezamos a hacer muchos cambios. El primero de ellos tuvo que ver como en la forma en que trabaja ingeniería. O sea, es el más obvio para nosotros. Nosotros somos una empresa de generación de productos y tenemos que hacer bien eso para poder seguir siendo relevantes en largo plazo. Y ahí cambiamos todo. O sea, primero los ingenieros todos trabajan con agentes de coding. En particular yo soy amante de Claude así, pero a la vena. Entonces primero partimos con Claude. Entonces todos tienen Claude con la suscripción Max para poder programar así bien. Segundo, cambiamos en particular la forma en que hacemos el desarrollo. Entonces, todos pueden programar haciendo el prompting y todo, pero ahí eso empieza a descontrolarse cuando son 50, 60 ingenieros. Entonces lo que hicimos, se llama metodología en particular, es Spec Driven Development, que es como definimos bien las especificaciones del software y el ingeniero trabaja dichas especificaciones y deja que los agentes hagan el código, pero no se vuelve loco la gente porque de repente alucinan, porque las especificaciones están bien definidas. Claro, los límites en los cuales se tiene que mover la gente están bien estructurados. Claro, y para los que sean más técnicos, entonces usamos SpecKit de GitHub para eso. Después sobre eso dijimos ya, perfecto, modernicé ingeniería. Ahora tengo que modernizar producto para que le dé el input a ingeniería. Entonces ahí empezamos a meter muchas herramientas, Granola para algunas cosas, para que cada reunión que vamos con los clientes, con Dio también hacemos cosas, claro, las grabamos. Y con el consentimiento del cliente, obviamente. Y se puede aprender en el fondo. Y como quedan grabadas, esas las pasamos como por el MCP server de ellos para poder pasarlas por un agente de producto que define las especificaciones técnicas de lo que los clientes nos dicen. Entonces, esta reunión, por ejemplo, quizás aprendemos ciertas cosas, descubrí cosas que me pediste y eso se va documentando automáticamente. Y eso hace más fácil el Product Discovery. Después otra cosa que hicimos es como equipo, eso era lo más técnico. Los equipos menos técnicos, tengo que empezar a pensar cómo hacemos tareas repetitivas más fácil. Implementar el software siempre es complejo, porque hay mucha simulación que hacer. Mi mundo es parecido. Simular mucho financieramente, mi mundo tengo que simular logísticamente. Entonces, oye, si tengo 5 vehículos, pero si tengo 4 vehículos y trabajan de 8 a 6. Claro, ¿y qué día? ¿Qué pasa acá y cómo cambia? Todas esas dificultades hay que hacer. Modelo estocástico en el fondo. Y hay que hacer muchas modelaciones. Y para hacer eso, hicimos todo un agente de simulaciones dentro de Simperrault. Que simula todo por ti. Entonces, corre los escenarios, te da estadísticas, te devuelve todo. Y al final de eso redujo como de esas 2 semanas a media hora. Ahí automatiza mucho trabajo y te permite pensar. Entonces, el equipo, eso, hicimos mucho esfuerzo con gente dedicada al equipo de ingeniería que se dedicó específicamente a cómo internamente gastaba esfuerzo de que el trabajo interno fuera bueno. Porque en todos los años de Simperrault, como que fuimos un poco negligentes porque el objetivo de nosotros era como, yo gasto todo el esfuerzo de ingeniería solo en el producto. El equipo interno que vea cómo lo hace.
Todos son medios técnicos, entonces me lo resolvían, pero yo no me tenía un equipo de ingeniería para hacer un backend de interno de cosas, ¿cachai? Claro. Pero ahora en los últimos 2 años gastamos harto esfuerzo en eso, como decía, oye, ya, perfecto. En finanzas, ahora el ERP con la plataforma y no sé qué cosa. Teníamos 5 ERPs diferentes, ya, pongamos Odoo en solo uno de ellos. Cómo automatizar que el pago en todos los países, porque Latinoamérica es un desastre, pues. Entonces, en pago. Entonces, realmente no había plataforma de suscripción hace 2 años idéntica en todos los países. Entonces, siempre ahora tú pagáis con Stripe en Estados Unidos, pero en Perú la gente quiere local, pago con tarjeta y facturación local, pues. Entonces Stripe no le funcionaba. Entonces tuve que buscar facturas locales. Lo fuimos resolviendo. Variado, desde que usábamos algunas cosas Finto, que otras cosas Shinkansen. Jugamos con diferentes startups hasta que llegamos a un estadio donde yo me siento como bien cómodo de que gran parte del trabajo manual de equipos de apoyo a la operación quedaron bastante automatizados. Y eso liberó mucho espacio para que pensemos la estrategia. Que uno dice, suena bonito decir estrategia, ¿cierto? Pero es que pensemos que viene la siguiente etapa de Siempre Auto. Por eso empezaron a surgir los productos nuevos. De, oye, creamos agentes de AI porque liberamos al equipo para que se dedicara a innovar. Y eso fue bacán, la verdad. Sí. Notable el impacto que tiene en el fondo cambiar la forma en la que la gente dedica su día a día. Totalmente. De hecho, pasa mucho que pasáis de verdad. Yo soy startupero en el sentido que me pongo a hacer pega todo el día, ¿cachai? No es como que soy este tipo estratégico que está pensando afuera y todo. Pero es bacán cuando lográis sacar los incendios de la empresa y de verdad te estés preocupando de cómo cuido mejor al cliente, pero no porque esté enojado, es porque qué cosas extras se me ocurre para hacerlo feliz. Y eso cambia la cultura de la empresa también. Totalmente, y te hace una empresa mucho más sexy para seguir levantando plata y seguir creciendo en el fondo. Si lo pensáis como eso, como fin último, ¿cierto? Nunca nadie debe ser una startup para pensar cómo hago la siguiente ronda, ¿cierto? Claro. Pero la ronda es una consecuencia del buen trabajo, pero obviamente te volvería atractivo cuando se viene el trabajo. ¿Y cómo veis que esto se va a mover hacia adelante, el tema de la IA? ¿Hasta dónde puede llegar? O sea, yo creo que estamos como en el 98 del año, si uno pensaba en 1998, cuando estaba por explotar la burbuja.com. Es difícil pensar cómo yo trabajaba en el 98 versus 2008. Cambió 100%, ¿cierto? Hay burbuja, hay cosas, pero es difícil predecirlo del todo. Lo que sí probablemente hay tareas que están siendo automatizadas que ya no tiene sentido de seguir haciendo. Es difícil saber exactamente hasta dónde. Este podcast no es de AI de especulación, pero tampoco, qué sé yo, si en los próximos 5 años llegamos de verdad a General AI o no. Pero cuando lleguemos a ese estadio, potencialmente muchas cosas que hoy día mis ingenieros se preocupan que no se tienen que preocupar. Hoy día están mucho trabajando en que el código haga de verdad lo que ellos quieren porque alucina un poco o no. Probablemente vaya a poder confiar más en eso. Claro. Entonces, lo que va a volver algo medio obvio, que es como que tenemos que trabajar más con el cliente. Como conversa con el cliente de verdad para que te diga cuál es su problema. Porque eso se lo decide después la IA para que lo haga por ti. Claro, y eso implica desarrollar probablemente nuevos productos, nuevas verticales. Y otras habilidades, por ejemplo, yo creo que para los ingenieros de software, por ejemplo, que están muy acostumbrados a estar escondidos en su casa, no programando, que no quieren interactuar, cambia también la forma en que un ingeniero trabaja. De hecho, mi equipo de producto le está pasando mucho que ya es difícil saber quién es de producto y quién es de ingeniería. Porque como que el de producto puede hacer código, pero el de ingeniería tiene que pensar la solución. Yo creo que eso se va a terminar haciendo bien blurry entre los dos. Esos mundos. Pero eso es maravilloso, porque al final uno de los grandes problemas que tienen las startups es cómo conectan el negocio o el producto con es hermoso, el desarrollo. Pero pensando como individuo, es desafiante, porque te obliga a hacer de nuevo mucho más tu tipo potencial. Claro. Antes yo era ingeniero de software de backend. Bacán. Oye, ¿me muestran algo de frontend? No tengo que preocuparme, no es mi trabajo. Ya después una tendencia de full stack, ¿cierto? Y ahora va a ser desarrollador de soluciones. Y eso hay que ver exactamente qué perfiles evolucionan hacia eso. Pero para empresas es genial, porque personas que son simplemente potencialmente buenas, porque hay herramientas que le automatizan las cosas que tenían barreras de entrada muy altas, es muy, muy bueno. Me pasa a mí, partimos el podcast hablando, yo no sé de finanzas al detalle, pero hoy día mismo yo puedo hacer cosas financieras mucho más fáciles que antes, que no podía entender o tenía que gastar mucho esfuerzo si no dependía de otro, y puedo tomar decisiones mucho más rápido también. Entonces, esos límites que había en barreras de entrada de conocimiento, sí, las información se eliminan brutalmente. Sí. Oye, Álvaro, y para ir cerrando, a mí me interesaría que le dierais un consejo, en el fondo, como un mensaje a los que están hoy día desarrollando un emprendimiento, quizás en una etapa temprana, claro. Que también es muy bonito eso con la inteligencia artificial, ¿cierto? Que hoy día
alguien con pocos recursos y con poco tiempo puede desarrollar un MVP mucho más rápido que antes, ¿cierto? Y testearlo rápido con potenciales clientes. Sí, yo creo que algo que me pasó al principio la idea de Simple Route era como yo tenía la idea bien clara, salí rápido con el cliente y tenía dificultades para empezar a programarla y me puse a programarla y fue un challenge y eventualmente ahí donde contuvo más o menos bien, Ahora es como escalamos. es. Es justo al revés, entonces Sí. hoy día, no sé, no hay que mirar la cámara, pero mirando la cámara, pero lo bonito es que, por ejemplo, si estáis pensando en una idea de negocio, lo que siento hoy día yo es como, es mucho más relevante cuán agresivo eres descubriendo con el cliente su dolor de verdad que en la idea que tenía ahí como en concepto. Claro. Ese miedo que había de muchos emprendedores que nos pasa, tú eres mentor igual que yo de muchas startups y todos dicen, no, es que así te puedo contar la idea, cuidar tanto la idea hoy día de verdad vale nada, porque la capacidad de ejecución de todos es 100 veces más fuerte que antes. Sí. Entonces, si yo antes pensaba que tenía esta idea y estoy desarrollando esto y no quiero contártelo, hoy día de verdad tengo la idea y le digo el prompt y tu idea y la mía pueden competir iguales. Entonces, lo relevante va a ser hoy día es que seas mucho más agresivo en entender los problemas y muy rápido en ejecutarlos. O sea, ¿Dónde está el dolor real que potencialmente me pueden pagar por hacer algo ahí? y lo relevante está lo que dijiste segundo, como cómo logro que esta idea de verdad me paguen rápido. Y hoy día hay una expectativa si estás en el mundo de startup y no querías hacer un negocio tradicional, un lifestyle business. Si quieres una startup, hoy día hay un énfasis extremadamente acelerado en la ejecución. O sea, si tenéis que de alguna forma descubrir una forma y un dolor que sea suficientemente masivo, que de verdad le duela a la gente en serio, que pueda escalar muy rápido. Me pasó con los productos de agente logística. Todos tienen torres de control. Entonces, cuando descubrí que ese dolor de torre de control lo podía resolver con agentes de AI, fui muy agresivo. O sea, me junté con 300 clientes en 2 meses. O sea, todo el día, todo el rato en reuniones con gente. No programando. Entonces, la programación ocurría en la Identificaste noche. el dolor, dijiste yo esto lo puedo resolver rápido. Me venía- junto con todo el mundo a vendérselo. Y como es fácil generar el producto, eso simplemente fue ocurriendo a medida que los clientes lo empezaron a utilizar. Y eso hizo que escalara este producto de una manera brutal. Y eso yo creo que es la forma de hacerlo con AI hoy día. Entonces, si alguien de verdad tiene ganas de emprender, las barreras tecnológicas son más bajas. Lo que sí aumenta es la dificultad de cómo pensáis. Pero el siguiente desafío. Oye Álvaro, y cerrando con esto, mucha gente dice, incluso en mi equipo me pasa, yo no sé mucho de IA, no sé cómo implementarlo, no sé cómo abordarlo. ¿Cuál sería el paso a paso como en rápido que le recomendaría a alguien que para que se meta al mundo de la IA, quizás antes de pensar en la idea de negocio, como dijiste tú, en el fondo, primero prepárate para poder hacer algo eficiente, rápido, y una vez teniendo esas capacidades, encuentra el dolor y resuélvelo. O sea, lo primero que yo pensaría es, ya, alguien que sea muy poco tecnológico. Yo estoy ayudando a mi papá, por ejemplo, a modernizarse. Mi papá tiene 67 años. Cero juega con tecnología fuerte, la verdad. Entonces lo primero que hice fue, empieza a jugar con ChatGPT. Pregúntele cosas, respóndale cosas, acostúmbrese a entender la dinámica de interfaces nuevas. Porque la gente que lleva menos tecnológico quizás está acostumbrada a preguntarle a Google ciertas cosas. Claro. Aprenderle a preguntar a un LLM cosas es cambiar el paradigma. Para ti y para mí es obvio, pero pensemos en ese rubro. Mi papá de 67. Entender cómo preguntar cosas es relevante. O sea, aprenderse al prompting, que le dicen, podía el prompt es más fácil, pero aprender a esa interfaz. Después de que aprendís de eso, empecé a pensar, ok, ¿y ahora qué problemas tengo? ¿Qué cosas me gustaría pensar que siempre me han sido un dolor en mi día a día, en mi trabajo? No, nada de negocio todavía. ¿Cómo la podría automatizar a hacer mejor? Por ejemplo, mi problema que yo tengo es, yo soy muy bueno para hablar, tener reuniones, decirte que tomamos acuerdos y me cuesta recordar los accionables de esas cuestiones y no te mando las minutos de las reuniones. Claro. ¿Y cómo resuelvo eso con IA? Empecé a preguntarle a ChatGPT al principio, hasta que me cambié a Claude. Empecé a preguntarle como, ¿qué herramientas puedo usar para esto? Entonces me empezó a dar ideas hasta que encontré Granola, por ejemplo. Entonces, con Granola lo metí en mi día a día, una suscripción barata, grababa, transcribía mis reuniones, me generaba pendientes, me los guardo en Notion. Entonces dije, perfecto. Resolví un problema. Mi problema era que no puedo hacer buen seguimiento a veces porque se me olvidan las notas. Claro. Empecé a resolver problemas que me dolían a mí íntimamente. Y ese es un dolor además probablemente de tu equipo también. Después ahí es donde se volvió negocio. Porque dije, Sí. es difícil pensar en mi negocio si no parto por un dolor mío. Al menos mi forma de verlo. Entonces, cuando resolví algo íntimo mío, como digo, "Oye, aquí tengo un problema que me siento más productivo. Siento que tengo superpoderes.
Entonces le empecé a decir a mi equipo, perfecto, usted tiene este dolor compartido, es bien parecido a hacer una startup, si te fijas. Y de ahí empecé a evangelizarlo con mi equipo. Y después a poquito lo fuimos escalando. Y después, si queréis llevarlo a un mundo de negocio, dije, ¿cómo me acerco a hacer productos así? Entonces hay 1000 herramientas. Pues, al principio usaba Bolt, después hay una que se llama Lovable. Hay millones de otras donde te hacen interfaces sencillas, te la publican en la internet, te crean la plataforma en 2 segundos. Sí, una página web o lo que sea. Y te queda como un aha moment increíble. Entonces empezás a jugar, a decir, a crear cosas. Pasas de automatizar tu trabajo a crear cosas. Y ahí diría como que en ese mundo, cuando llegáis a crear cosas, estás en un nivel que las ideas pueden fluir y explotar. Diría como que ese al menos fue mi journey en los últimos 3 años. Y en general se sintió bien. Notable consejo, de verdad que me encantó esa forma de pensar en el problema del dolor de uno, en tu día a día, personal o del trabajo, y eso cómo después lo transformáis en algo que puede resolver cosas a nivel del negocio. Está buenísimo. Buena conversa. Oye Álvaro, de verdad que te agradezco mucho todo este tiempo y a ver, bueno, sé que no viniste a Chile por el podcast, pero... pero eso nos coincide, pues. Sí, que hayáis podido estar acá, para mí es un gusto, un orgullo. Te felicito demasiado por todo lo que hayas logrado. No tengo dudas que hayas seguido logrando cosas increíbles. Nos vamos a seguir viendo. Okay. Así que muy agradecido de que hayas estado acá. Bacán. Gracias por la invitación. Lo que te decía, conversa entretenida porque usualmente le da un ángulo diferente que no me ha pasado en otros podcasts. Así que bacán. Me entretuve harto. Buena Gracias, conversa. Álvaro, por el feedback. Bacán. Y a todos los que nos escuchan, me despido. Antes de eso, quiero agradecer de nuevo a la Universidad Adolfo Ibáñez por habernos prestado este espacio maravilloso. No solamente este año, sino que ya el año pasado, en la primera temporada, nos prestaron la sede de programas de posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Agradecer también al equipo de Podcast Pro que nos acompañan acá, que producen todo este contenido y lo editan después para que pueda estar en todas nuestras plataformas, en Spotify y en YouTube. Y obviamente a nuestro equipo de contenidos y de branding de CFO Remoto, que nos ayuda con los guiones para que yo pueda tener una conversación inteligente con nuestros invitados, ¿cierto? No es tan difícil porque al final los invitados que tenemos como Álvaro son increíbles en lo que hacen. De verdad, Álvaro, te felicito de nuevo. Estoy orgulloso que hayan sido clientes de CFO Remoto en el pasado. Siempre hemos roto muy bueno, la verdad. Productos de increíbles. Bacán. Muchas gracias, Alvarito. Y ahí nos vamos a estar viendo. Fíjate.